Changing nothing to conceal it. You don't just gonna want to feel it. We make up for me. Cada que veo la portada de este álbum pienso, ¿cuál es el propósito más allá de lo estético? ¿Por qué el chico de la portada pareciera estar como derrotado? Y aunque antes llegaba a pensar que se trataba solo de algo ilustrativo y que encajaba bien en el álbum, la realidad es que no. Ian MacKaye es un gran pensador y claramente mostraba una intención con esto. Y si se preguntan quién es Ian MacKaye, pues, es historia del rock. Ian MacKaye nació en 1962 en Washington, D.C., desde siempre fue un chico atrevido y enérgico, aficionado del skate y la música. Sus papeles en pequeñas bandas eran más que nada como bajista hasta la llegada de Minor Threat en 1980, cuando su verdadera carrera musical empezó. Ian estuvo en bandas muy emblemáticas como Fugazi, mi favorita personal Embrace, y claramente Minor Threat. Minor Threat formaba parte de lo que hoy día consideramos hardcore, fue una de las bandas pilares para desarrollar este género musical, y su consigna fue no solo criticar el sistema, sino también el estilo de vida. Minor Threat decía no al alcohol, no a las drogas, no a la promiscuidad, y mientras lo hacían resaltaban los comportamientos de ciertos sectores punks que caían en el espiral del alcohol y la violencia. Pero también permitamos al propio Ian que se exprese un poco. Since I thought of straight edges, like the idea of being straight, was really the product of just thinking about living. You just think about it. Like if you think about, like, why would you want to poison yourself? This is a thought process. Like, why would you want to not be present? What would be the purpose of that? Like, you just think about it. So I said that in my mind, being vegetarian was a logical extension of straight edge, because you just think about the things you're putting into your body. It's not like, I don't ask the question necessarily why, I might say why not. El Straight Edge es el nombre del movimiento que Ian MacKaye fundó. Ser Straight Edge es tener la voluntad latente de pensar y cuestionar, de entender y preservar tu cuerpo, es por ello que sus mensajes comúnmente eran antivicios. Aunque Ian MacKaye lo popularizó, tenemos precedentes más antiguos en el punk. Sin embargo, se le atribuye el mérito a Minor Threat porque este era su estandarte. Su rebeldía era la marginación incluso en su propia gente, por ello también la oveja negra es una de las mascotas de la banda. Pero bueno, entonces ¿qué tiene que ver todo ese contexto con esa pose? Pues precisamente la pose no es un símbolo de derrota, es uno de prevalencia, es la revolución de las personas contra aquellos que es deshonesto. El que la persona esté sentada y mirando al suelo hace referencia al oprimido, es el afligido, el que se levanta en armas contra el sistema, es el revolucionario. Si nos vamos mucho más atrás, nos encontramos con unos precedentes muy importantes que pudieron influenciar la mítica pose del álbum de Minor Threat. Esculturas de la época precolombina que hacían referencia a sus creencias. Pero, en 1930 a manos del escultor Rómulo Rosso, se es presentada la figura llamada, El Pensamiento, fue exhibida en una exposición en México y en un principio fue mal interpretada por culpa de una persona que puso una botella de tequila al lado de la escultura. La gente pensaba que significaba que el mexicano era holgazán, borracho, sumiso y muy malo. Pero la verdadera intención de Rómulo era lo contrario. El Pensamiento es una escultura que busca dar a conocer cómo viven muchos en México. El mexicano no está dormido, está pensando y descansando después de un largo día de trabajo. Pues el contexto de la época era un de pobreza y trabajo constante, desigualdad social y económica. Recordemos que en aquel entonces no tenemos los derechos laborales que a día de hoy gozamos. En tiempos remotos los trabajadores del campo vivían con sus familias en una mini ciudad, que era propiedad del patrón y estaban confinados y obligados a trabajar todo el día, tenían sus dormitorios, una tienda, una cantina y la mansión del patrón. Por lo que la idea de que el mexicano es flojo es errónea, el pensamiento refleja esa desigualdad donde el mexicano vive en constante cansancio.
Pero también tenemos otro precedente, a manos de Diego Rivera. Diego Rivera en su obra, La Noche de los Pobres retrató a una familia de trabajadores, descansando para denunciar cómo los propietarios de las tierras se enriquecían a costa de la extenuación de los campesinos. La obra litográfica de Diego Rivera busca exhibir la desigualdad y la inequidad social que se presentaba en el México postrevolucionario, muestra que el sueño del mexicano no es un momento de descanso, es la igualdad, el trato digno. Estas obras exhiben que el mexicano no duerme, resiste, persiste y lucha. Aunque para Hollywood les fue más conveniente quedarse con la versión del mexicano borracho y flojo. Pero para Ian McKellen no bastaba con las interpretaciones baratas, y probablemente se topó con estas obras para referencia en su álbum. Pues ambas obras tuvieron un gran peso. Entonces tenemos como resultado que Minor Threat hace referencia a estas míticas obras, pero entonces ¿y qué hay de los demás álbums de punk que hacen esa misma pose? ¿Están haciendo referencia a Minor Threat o a las obras mexicanas? Pues hay varios ejemplos y también varios puntos de vista. Empecemos por uno simple, en el álbum Adiós Amigos de los Ramones podemos encontrar como contratapa la siguiente imagen. De hecho esta fue la imagen que me hizo hacer este video, porque aunque el álbum no tiene nada a ver directamente con la cultura mexicana, su portada tiene al propio estereotipo del mexicano durmiendo, y también hace referencia a la propia revolución. Aparte de ser un diseño creativo, pues los Ramones nos entregan una referencia histórica a la propia figura del mexicano resiliente ante la revolución. Pero por otro lado tenemos a Face to Face, en su álbum Don't Turn Away, apreciamos la mítica pose, pero esta arropa un significado diferente al histórico e incluso al de Minor Threat. Face to Face es una banda que en este álbum buscaba hacer una introspección hacia la persona, su rebeldía es hacia uno mismo, hacia el no cambiar. Desde el nombre de la banda nos da la idea de una confrontación, pero no con otra persona, es contra uno mismo. Que si bien sí tiene canciones como No Authority, que hablaban sobre política, ciertamente el enfoque que le dan es el de enfrentarse a uno mismo, la verdad no estoy seguro y no me gustaría afirmar o negarlo, pero posiblemente sí se vio influida por la portada de Minor Threat, pues como veremos más adelante se volvió una de las más icónicas de estos tiempos. Ahora bien tenemos algunas portadas que más que buscar un significado propio, buscan referencias a Minor Threat, una de ellas es Rancid. De hecho precisamente es gracias a Rancid que esta pose se hizo tan popular y pasó a ser parte de la cultura general y una pose de legado en el punk. Y con ello, otras bandas rindieron tributo a Rancid o hicieron versión de la pose como es el caso de Flema. Creo que el origen de esa mítica pose es interesante cuanto menos, la verdad me pareció muy intrigante ponerme a leer sobre su origen y al principio no pensé que tuviera una relación tan estrecha con México y la lucha contra la desigualdad social.